Hermina está muerta. Tengo 18 años. En Estocolmo la temperatura media anual, dicen, es de 6 grados positivos. Es un dato que hemos conocido hace muy poco, pero no entiendo para qué nos sirve. Estocolmo es una palabra compuesta. Nos lo enseñan en la escuela. Stokkesapilarholm es una de las antiguas islas de la ciudad. Stadsholmen es una isla a la que nunca he ido, pero la he visto 248 mañanas de julio. Está anotado en mi diario. Despierto y abro la ventana. Está delante de mí, crece sobre el lago Valaren. Veraneamos en el lago, frente a mí. Stadsholmen, la isla sobre la que apilaron infinitos troncos de cedro para defender la orilla de barcos enemigos. Fortificaron esta redondita de tierra con troncos muertos, talados, por miedo. Por eso Estocolmo se llama así. Por eso lo aprendemos. Primero, intentaré comprender las flores de la tierra. Haré de las flores del mundo mi punto de partida. Eso fue exactamente lo que pensé cuando regresaba de la escuela y Hermina me enseñó una maceta que ella misma había amasado con barro y había cocido. Luego había introducido tierra y semillas de lenteja y las había cuidado hasta florecer. Observé los zarcillos. Al final de las ramitas crecían zarcillos. Recordé sin querer el pelo de Brete. Recordé sin querer la boca de la mariposa. Me la enseñó mamá. Pensé,
que los troncos que apilaron en la orilla de Stadholmen eran espirales de madera, nadie vive para desmentirlo. Los troncos eran de un árbol que ya no existe. Esos troncos eran espirales de madera, los apilaron para proteger la isla hasta que crecieron tanto que se combaron, se sumergían en el agua del lago como cañas de pescar y poco a poco la madera se hacía de agua hasta que las espirales son ahora las ondas del agua del lago. Fue así. Aunque no lo aprendemos en la escuela. Mi corazón es una libélula. Mi corazón es una libélula. Hoy he hablado contigo, Hermina. Sé que esos zarcillos solo los puedes haber dibujado tú, no yo. Mi mano ha sido la tuya. Dibujaste con mi mano los zarcillos de la planta de lenteja. Aquella que cuidaste cuando éramos niñas. No entiendo nada, Hermina. A veces siento una fuerza inmensa que baja del cielo y cae sobre mi cabeza. Es imposible soportar la presión. Mi cabeza se incrusta en el cuello, luego entre los hombros, luego baja por el estómago hasta llegar a la cintura y desciende por una de mis piernas. Cuando llega al suelo, me desmayo. Más tarde me despierto y la cabeza vuelve a estar arriba. Me duele mucho, pero está encima del cuello otra vez, no sé cómo vuelve. No sé por qué me pasa esto. He intentado darle muchas explicaciones. Creo que hoy he encontrado una. Tú me has ayudado. Ana dice, Ana no tiene ninguna duda. Amaliel ha hablado conmigo a través de la pintura. Ana dice que esa es mi función aquí. Hace mucho tiempo que no hablo con Hermina. Ya no viene. Cuando nos encerramos en la habitación, Hermina quizá haya muerto 2 veces. Cuando murió hace 26 años y ahora. No sé qué creer. Cada vez me desmayo con más frecuencia, siento como mi cabeza desciende por el interior de mi cuerpo, siento cómo se convierte primero en un disco brillante que luego se rompe y mi cabeza astillada baja girando sobre sí misma. Las astillas se estiran, se pliegan y repliegan como zarcillos bailarines, como zarcillos. Las espirales de mi cabeza son primero duras, como tronquitos rotos. Siento que me desgarran la carne interior, baja mi cabeza de astillas y me abraza. Primero me agrieta, después, más tarde, las espirales se ablandan. Son ahora como de barro o pintura desparramada, chorros de pintura en espiral vuelan por mi cuerpo, descienden mi cabeza descompuesta en colores, espirales comiéndose mi cuerpo. Siento placer. Siento ausencia de placer. Cuando despierto veo frente a mí un lienzo recién pintado, es enorme. Ana dice que lo he pintado, yo no recuerdo nada, salvo las espirales de colores y mi cabeza rota. Me duele la cabeza, me acuesto y apago la luz. Estoy así un día entero sin comer. La luz apagada me alivia. A la mañana siguiente me levanto, como un poco de pan, queso, ha pasado poco tiempo y me vuelvo a desmayar y otra vez otro cuadro. Cuando despierto hay 26 cuadros pintados así. Dice Ana que dije por boca de Amaliel que se llamarían Caos Primigenio, así se llaman. Claro. Tengo 44 años. Tengo miedo. Primero, intentaré comprender las flores de la tierra, haré de las flores del mundo mi punto de partida con igual cuidado. Estudiaré luego lo que las aguas del mundo conservan, después será el éter azul con todas sus variadas especies animales. Y finalmente me adentraré en el bosque, estudiaré los húmedos musgos, todos los árboles y los animales que habitan entre esas frescas y oscuras masas arbóreas. Sí, eso haré, pero no sé cuándo.
he vuelto a pintar. La duplicidad, el mundo doble, todo se descompone en dos. He aprendido que no soy nada porque soy mi doble descompuesto. Así es imposible ser. Miro al exterior y las formas se transforman. Mira, mira, delante de mí se transforma todo. Hoy he visto un cisne. Hoy he visto un cisne, era blanco. El cisne blanco dejó caer de su pico un cisne negro. Cada cisne se descompuso en otros dos cisnes, blancos y negros. Blancos, negros, blancos, negros. Mira, mira, mira. Los cuellos empezaron a estirarse y las alas a combarse hasta que los cuellos y las alas eran una maraña de plumas. De la maraña surgieron átomos cuadrados y se dispusieron en círculos. Los círculos se abrieron y los átomos cuadrados se descompusieron, se convirtieron en masa espesa, miel de colores, circular y cuadrada, claro. En el centro de los cuadrados crecieron hélices y empezaron a girar, 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 girar. El viento descompuso los cuadrados y los círculos y surgió una redonda en medio de un mar negro doble. De la redonda crecieron estambres azules, amarillos, rojos, naranjas, violetas. Mutaban de color. Los estambres giraron en sentido contrario a las agujas del reloj y refulgían, mira, refulgían, mira. Se dividió el corazón de estambres y surgieron dos triángulos que eran dos arcoíris. Cada arcoíris estaba en un cielo, el cielo blanco, el cielo amarillo. El cielo se unió y los arcoíris dejaron de colorear el cielo para sintetizarlo en una fuerza descomunal de los colores primeros. Un círculo blanco y negro alrededor. Un cuadrado dentro del círculo. Ahora vuelve a iniciarse todo. Los colores vuelven. El espectro, la división, colores y círculos, espirales y círculos. Las espirales se compran y se alargan, claro. Se alargan más. Surgen cuellos y alas, plumas de colores. Ahora son blancas y negras, viejos cisnes, blanco y negro entrelazados, contrahechos en el pico. Tienen dos círculos, dentro dos cuadrados y dentro dos círculos. El desdoblamiento del mundo es el infinito, no otra cosa. El desdoblamiento del mundo es el infinito, claro, no otra cosa. Todo eso lo he visto hoy. Voy a dibujarlo antes de que se borre de mi memoria. Mis pinturas darán cuenta del mundo que veo, el mundo que he aprendido a ver en el mundo que los seres humanos ven. Para ver el mundo, solo he deseado dejar de ver, dejar de ver, dejar de ver. Solo eso. Y entonces, estas formas han surgido. Todavía no entiendo el mensaje que me quieren transmitir. Tengo un servicio de misterio y muy pronto sabré lo que se espera de mí. No sé para qué pinto. No sé para qué pinto, para qué vivo. Vivo encerrada en esta casa. No me han hecho daño. Me he hecho daño yo sola. He cuidado de mi madre hasta que murió. He cuidado de Ana y luego de Tomasina. He cuidado de todas ellas con el mismo amor que el Mina cuidó de su planta de lenteja. El mismo amor. He vivido, he pintado, he buscado, siempre he buscado, he implorado, pero creo que nadie me escuchó, solo yo me escuché a mí misma hasta enloquecer. No sé nada de mí, no sé nada del mundo, no sé nada y sigo pintando. Nadie verá estas pinturas salvo yo, estoy terriblemente sola. Sigo pintando, necesitaría que alguien me salvara ahora. Necesitaría que alguien me salvara ahora. Ahora. Sigo pintando. Busco en la pintura, busco en la miel de los colores, en las espirales, en las manchas. A veces me como los pinceles con los que pinto. Trago las tetas, el pelo de arcilla.
La comadreja el pelo de turón, luego rompo a pedacitos pequeños la madera. Se astilla. Mastico con mucho cuidado la madera astillada. Mastico mucho tiempo. Quiero aprender para qué vine aquí. ¿Para qué vine aquí? Quiero aprender qué es todo esto. Tengo paciencia. Quiero aprender y tengo paciencia para vivir todo el tiempo necesario hasta aprender. He aprendido a digerir el miedo y los pinceles con los que pinto. Tengo estómagos suficientes para vivir el tiempo que vive una galaxia. Mastico pinceles sin miedo. Tengo paciencia y voy a esperar. Tengo 81 años. Tengo un servicio de misterio y muy pronto sabré lo que se espera de mí. Desconozco cómo aprendí a hablar, si es que esto
poco cómo aprendí a entender lo que ellos dicen. Los que creen observarme quizá no aprendí nada. Y todo esto, todo esto está siendo inventado por mí, quien quiera que yo sea, quien quiera que yo sea. Con los perros es diferente, no hablamos, tan solo hacemos la realidad. Son 9. Los perros siempre han sido los mismos. Cuando me despierto me lamen las manos y la cara, me traen comida. En este trozo de tierra no hay comida, hay árboles. Los perros nunca salen de este trozo de tierra. Me traen comida. Cuando despierto abren las fauces con mucho cuidado. Dejan caer la comida sobre mis manos, así. Parezco yo, puedo andar a 4 patas si quiero y a dos si quiero. Creo que si quisiera podría hablar con los que me observan, pero nunca quiero. Con los perros no hablo. Somos los guardianes de este trozo de tierra. No sé qué guardamos, no es cierto, lo sé. No podemos salir de aquí. Nadie puede entrar. Los perros y yo esperamos y hacemos la realidad. Sucede así. Ha sucedido muchas veces. Los perros y yo nos acurrucamos muy juntos sobre la hierba y poco a poco nuestra carne se abre. Mi carne abierta come la carne de los perros y ellos salen cuentazos y como discos comen. Sorben nuestra sangre, entonces eso empieza a surgir. Sentimos exactamente nuestro corazón, es una inmensa manta que envuelve el mundo, latimos. Eso entonces no duele. Empieza a surgir y a no sentirse. Eso se detiene. Eso entonces no se siente. Eso detenido respira. Vuelve a respirar. Respira. Eso late de nuevo. Y todo vuelve a producirse poco a poco. Empezamos a sentir, latimos, nuestra carne de nuevo se separa. Eso hacemos, la realidad. Todo empieza para los perros y para mí. Volvemos a estar sobre este trozo de tierra. Tú dime, ¿qué guardarías en una cajita? ¿Qué guardarías tú? Yo soy una cajita y te guardo. Te guardo a ti, desde dentro me masticas. ¿Quién eres? En medio, un pedacito de carne. Y a esto llamaremos lengua, nos dijeron. No somos ni lengua tampoco. Tú. No somos una voz, oímos a través de una brecha en este cúmulo rosado abierto hacia ti y yo la carne, no es carne, es mira, y miramos un cachorrito de carne rosada saliendo, entrando en la finísima sutura entre mis cuerpos. Dudo. Deforme y libre. Nadie nos desea. Somos la cajita parlante.
Una membrana, Dudu. ¿Sabes lo que es eso? Busca en el diccionario, Dudu. Ninguna palabra nos dice. ¿Sabes lo que es eso? Dudu y Dudu. Ninguna palabra dice Dudu y Dudu. Buscamos palabras y comemos palabras. Tenemos la tripa llena de huecos, Dudus y Dudu están creciendo. Piensa en esta enorme tripa, Dudu. La burbuja va a explotar. ¡Ah! La cajita parlante lanza un eructo cósmico. Dudu y Dudu duermen plácidamente. Cada gota de sangre canta nuestra canción. Otra vez, Dudu. Eres un secreto, no eres ojos, ni oídos, ni boca, ni dedos, pero trenza, estómago de doble paso. Dudu. Sola y múltiple. Dudu. Bucle sonoro, resonante, viviente. Dudu. Está a punto de estallar. Os sueña una energía repetida, henchida, deforme y libre. La conciencia antes de mis separaciones. Y en el sueño nos reímos de ti, de mí, de Dudu y Dudu, de esta canción secreta. Esta canción tonta secreta. La canción sin secreto que nadie sabe oír. Demasiado cerca. Dudu y Dudu. El estallido. El ronroneo. Dudu. Estas columnas, mis 20 espirales, mis 20 conciencias de Dudu y Dudu, comiéndose mutuamente, comida, dormida. Y estalla, duerme, mi estallido, otra vez. ¿Quiénes somos? Y te miramos. ¿Quiénes somos? Y te miramos. Muchas gracias. Yo esto te pasaba algo, pero he visto que luego también lo ponías. A ver, yo pienso... Buenas noches. Creo, la verdad, que igual después de esto hubiera merecido la pena un silencio largo. Porque creo que todos hemos sentido como
Bueno, creo que la lectura que ha hecho Lola es súper diferente a todas las lecturas poéticas a las que estamos acostumbrados, siendo además algo que de algún modo nos queda cercano, porque tiene una cosa con la voz, con el cuerpo, que es como que nos resulta familiar, o sea, como que no lo extraña, no lo robotiza, lo trae como más adentro, ¿no? Entonces, bueno, pero no va a haber silencio, va a haber una pequeña conversación. Yo creo que es importante porque creo que también el producto, o sea, lo que ha sucedido aquí, esta experiencia que hemos vivido todos, es muy diferente a la lectura del libro en papel. No sé si tú has tenido una experiencia muy diferente también en cómo encarar la escritura como pues, la manuscritura del libro y como la relación silenciosa y también luego la relación vocal y sonora, que me parece... O sea, creo que haces como un trabajo de partitura de voz, que por supuesto hay un trabajo rítmico en el texto, pero que creo que no tiene nada que ver con esto que haces, que es en el fondo tomar una decisión, que después hablaremos de la idea de decisiones. No sé cómo es tu experiencia, cómo... Bueno, lo primero os agradezco que hayáis venido porque como he entrado ahí sin decir nada, saco sin decir nada, y encima he hecho una salida ahí esplendorosa del baño. Ha sido muy emocionante todo. De pronto viene María, hola, ya, y yo ahí, bueno, en fin. Vale. Bueno, que nada, que muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ti, Ángela, por estar aquí conmigo. Me hace un montón de ilusión. No, de verdad, me hace mucha ilusión. Bueno, porque compartimos, yo creo, universos y, bueno, no sé, como que en ese sentido me siento hermanada y como que me apetecía mucho que estuvieras aquí. Y bueno, yo obviamente también a María, ¿no? por publicar el libro, dejarlo tan bonito y aleatorio, porque es un espacio súper chulo para también hacer lecturas que también... Yo creo que el ambiente para mí es muy importante. De hecho, te acuerdas que te dije, ¿no? No me apetece hacerlo en librería porque... No porque las librerías no me gusten, sino porque creo que el ambiente, o sea, el lugar, te pone el cuerpo de una manera distinta, ¿no? Entonces, por ejemplo, la luz, que haya las librerías haya más luz, como es lógico y normal, entonces eso como que, ya, no sé, hace que se lea de otra manera, ¿no? Y bueno, con lo que me comentabas, pues... yo creo que, claro, el ritmo sí que está o sea, cuando escribo como que me voy leyendo, pero luego no sé muy bien, tampoco sé exactamente cómo es el proceso, ¿no? Pero luego sí que como que digo, no sé, como que ponerle más música a eso, ¿no? Y entonces ahí te inventas otras cosas. Yo creo que tiene que ver también mucho, para mí, personalmente tiene mucho que ver con el juego. O sea, para mí es jugar con el texto e inventarme un poco, no sé cómo decirte, ¿no? O sea, es como, independientemente de lo que diga el texto puede decir cosas duras, cosas feas, ¿no? Cosas que duelan, pero para mí igualmente, tanto en el momento de escribir y ahora como mucho más todavía, hay algo que tiene que ver como con jugar conmigo misma, ¿no? O sea, es como si me volviera otra vez pequeña y jugara yo sola, ¿sabes? Como cuando eras pequeña te encerrabas en tu habitación, yo además no tengo hermanos, entonces jugaba siempre sola y me tenía que montar unas historias potentes para pasármelo bien, ¿no? Entonces es como, para mí es un poco eso, como hay algo lúdico y me lo paso mejor contra más juegue con la voz, con el cuerpo, o sea, no sé, ¿no? Es como cuando eres pequeña y dices, ahora soy como si fuera un no sé qué, ¿no? El como si, el convertirte en algo. Y entonces, no sé, yo creo que leer es convertirse en algo a través de la voz, o al menos yo, a ver, dentro de lo que, o sea, yo intento, ¿no? Pero hay algo que es como personal, lúdico, que yo me lo paso súper bien. Y al final pienso, bueno, pues mira, pues ya está, pues si me lo paso bien, pues... A ver, pero hay una cosa... yo creo que si leéis el libro, como seguramente coincidiréis conmigo, porque es un libro que la disposición textual es muy variable, pero hay una tendencia a la cierta horizontalidad. Entonces, como que a mí me pasa una cosa con la sintaxis, y es que los versos no están muy encabalgados, pero al continuarse todo el rato con mucha ausencia de puntuación, pues sucede un efecto parecido al del encabalgamiento, en el que tiene el lector que escoger
qué palabra une con cuál separa de cuál, o hace una pausa para significar una cosa u otra. Entonces esas decisiones tú se las dejas libremente al lector. Yo creo que eso es como bastante consciente, como generar como la obligación en el lector de tener que decidir como por una opción significante u otra. Pero de algún modo tú, al hacer la lectura, o sea, yo no tuve esa sensación cuando tú estabas ahora recitando, y me pregunto también si en cada lectura tomas una decisión diferente, si de algún modo vas construyendo una decisión de sintaxis que se va quedando más o menos ahí establecida. Y luego otra pregunta que tiene que ver también con la voz, y que también creo que tiene que ver con un dispositivo del texto, que es la idea de temblor, fragilidad, enfermedad, infancia. Es curioso porque hay muchos personajes que son viejos, también son niños, pero hay como siempre como está sobrevolando esta idea como un poco de fragilidad, vulnerabilidad, enfermedad, dependiendo como en qué contexto, qué cosa, y la idea de temblor. Y yo creo que en tus vídeos también se aprecia muchísimo, bueno, la mano tiembla y sin pudor, ¿no? Es como que no se esconde esa vulnerabilidad. A mí eso me parece como muy interesante, como en una época en la que de algún modo como todo nos obliga como a mostrarnos fuertes y estás haciendo, o estás leyendo tu poesía en público, se supone que eres una mujer fuerte, o sea, como que esa apuesta por la vulnerabilidad me parece muy valiosa, como muy políticamente valiosa, vaya, aparte de estéticamente como también valiosa. Son muchas preguntas, pero... Vale, primero lo del texto. Es curioso porque cuando yo escribí todos esos textos, todos, eran como prosas seguidas, con puntos, comas, como si fueran más cuentos, porque yo me propuse como hacer cuentos. Luego me di cuenta que no me habían salido cuentos y que era mejor decidir que lo de la prosa que ya seguiré intentándolo, o no, ¿Para qué? Pero, y entonces ahí como que pensé, si rompo, a ver qué pasa. Y entonces lo que pasó es que es verdad que esos textos que igual tenían un sentido más cerrado, precisamente por esa disposición como más familiar en el momento de la lectura, ¿no? Con más una prosa, pues eso, los signos de puntuación también dan sentido al texto. Entonces me di cuenta como que igual ahí se abría y para mí también era interesante que se abriera el texto, ¿no? Porque igual lo que yo en un principio igual pretendía decir, pues ahí como que se borraba. Y como tampoco está muy claro lo que quieres decir cuando escribes, pues como que era más natural, quizá, así, aunque sea un trabajo a posteriori, ¿no? Ahora, después de ese trabajo, me parece que es un texto más natural, más sencillo, que está más como es, ¿no? Como se quiere decir, que no antes. Luego, claro, dices, cuando ese texto se lee, o sea, en el momento de leerlo, como que se cierra igual un sentido. Claro, no lo había pensado, la verdad, pero probablemente sí, claro, porque es una interpretación. Lo que pasa es que igual es un poco, bueno, yo no tengo ni idea de música, pero debe ser un poco como cuando tú tienes una partitura, ¿no? Y igual ahí, sobre todo dependiendo de la partitura, igual si es música contemporánea, todavía tienes más libertad para tú hacerte eso propio y darle un cauce, un posible cauce. Y creo que también es interesante que sea un posible cauce. O sea, que otra persona, que cuando tú lo has leído, tú lo hayas leído distinto y el ritmo en tu cabeza haya sido otro. Para mí eso está súper bien, porque es lo que debería ser, que para ti sea un texto con un significado y para mí sea otro. Claro, yo lo leo y, bueno, sin querer, en este rato impongo mi manera de entenderlo, pero eso no significa que sea la manera de entenderlo, para mí al menos. En absoluto. No, yo creo que, no creo que precisamente haya sido una imposición, simplemente una elección. Una elección, tenías que elegir una cosa. Claro. Vale, eso me recuerda a lo que me decías de si... es curioso porque cuando, en casa, por ejemplo, antes de venir, pues he ensayado un poco, ¿no? Como para saber tal. Lo que pasa es que a partir de ahí también hay un punto que tiene que ver no sé si con el azar, pero sí con cómo... es como muy escuchar el cuerpo, con cómo el cuerpo está en el momento en el que lo estás haciendo. Entonces, por ejemplo, obviamente toda la parte de tocar, además como no tengo ni idea de tocar, pues lo hago como me da la gana en el momento, ¿no?
Entonces ahí, si lo hago otro día, pues igual el principio, que es lo que más o menos me tengo medio aprendido, ¿sabes? Pero luego ya todo lo otro va a ser distinto. Y ya haré más fuerte o menos fuerte cuando en el momento que me pida el texto en ese momento. O sea, que eso sí que es un poco azaroso. O si algo es susurrado o es más gritado, eso sí que... Igual hay ciertas pautas, que un poco ya como de haberlos leído más o menos, pero luego sí que hay algo que tiene que ver con el momento, y tiene que ver con el momento corporal. Y eso me parece que también está bien, como dejar... o sea, como dejar ese margen a que sea cada vez dependiendo no sé, de cómo el cuerpo hable en ese momento, y ya está. Total. Pues justo que decías del cuerpo, tengo aquí como una cita de tu libro, bueno, dos de hecho. Al principio del libro, como dices, buscamos palabras y comemos palabras, tenemos la tripa llena de huecos. No sé si esto lo has leído. Sí, ¿no? Y ya al final, en uno de los últimos poemas, dices, y llamamos universo a nuestro estómago. Entonces yo pensaba como en esta idea de túnel que recorre todo el libro desde el principio hasta el final, que está súper presente. Y aparte también como en esta idea de tubo digestivo, tembloroso, lleno de lenguajes y a la vez de huecos, porque un poco como que siempre está como esas dos caras de la moneda, lenguaje y hueco, ¿no? Y vacío. Entonces, la pregunta sería como ¿qué tanto de cuerpo y qué tanto de corpus crees que hay en tu libro? Y bueno, creo que ya has empezado a responder la pregunta como con lo que has dicho ahora. Vale. Bueno, te voy a decir una cosa de la pregunta de antes, que se me ha ocurrido ahora también. Eso es lo que decías como de la fragilidad o la vulnerabilidad. A mí, por ejemplo, o sea, mucho antes de que yo escribiera y todo eso, yo fui una vez a ver una lectura a Chantalmayar. Y era un sitio que era la universidad, o sea, no era un ambiente no era el mejor lugar, ¿no?, para leer. Pero a mí me impresionó mucho cómo ella, cuando estaba leyendo, su voz y su cuerpo para mí eran lo mismo, ¿no? O sea, era como que el cuerpo hablaba y la voz se movía, gesticulaba. Bueno, yo creo que de alguna manera, además he hecho la tesis sobre Chantalmayar, o sea, no sé, y la he visto leer un montón de veces, yo creo que de alguna manera para mí ella o sea, está ahí, ¿no? Está como... No sé, para mí cómo ella lee, cómo hace y la apuesta que hace, me parece que también juega un poco con una cierta fragilidad, sí, para mí con una fragilidad muy interesante. Y luego, por ejemplo, no tiene nada que ver, y además, ojalá algún día me pareciera algo, porque no me parezco en lo más mínimo. También hay una cantante que a mí me gusta mucho, que es una cantante francesa de la chanson française, que se llama Bárbara. Y Bárbara es una mujer espectacular, como, claro, ella canta, no tiene que ver con poesía, pero lo que hace con el cuerpo y cómo la voz es cuerpo y el cuerpo es voz, ahí hay algo que no sé ni lo que es, pero me parece increíble, al menos lo que a mí me transmite. Entonces yo creo que de alguna manera, bueno, esas dos mujeres que me interesan, tienen que estar de alguna manera. Otra cosa es que luego, claro, cada uno aquí hace lo que puede, ¿no? Pero quiero decirte que para mí esos son muy importantes y me parece que son una apuesta corporal de decir. Y eso me interesa. Gracias. Bueno, no te contesté lo de ahora. Lo del cuerpo es el cuerpo. Y el cuerpo es el cuerpo. Pero bueno, o sea, sí, bueno, básicamente la idea era como... hay muchísimo trabajo textual, de masa textual escrita, de corpus, pero también hay como todo un referente que es el cuerpo y que entiendo como por cómo te he visto hoy, que está detrás de todo, ¿no? Entonces, cómo se relacionan como esa cosa
textual del corpus con la parte... Claro. Aparentemente son como esos dos opuestos, ¿no? El cuerpo, lo que se puede tocar, y el lenguaje, que es lo que dice y no toca. Y en el decir, ¿no? Bueno, estos son teorías, o sea, no es que esté diciendo nada nuevo, ¿no? Son teorías que todos hemos leído. Claro, aquí yo creo que un poco lo que nos mueve a muchísima gente que leemos y también escribiendo es intentar tocar algo cuando se habla, y para mí tocar siempre sería como, bueno, no sé, yo siempre me imagino qué sería hablar desde dos. O sea, para mí como la idea del cuerpo también está como muy asociada con la idea del doble, que es una especie de obsesión que, bueno, no sé, de obsesión, sí. Cada uno tenemos nuestras obsesiones, yo tengo la idea como del siamés, lo doble. Me encantaría como encontrar una manera de decir desde, como si yo fuera dos o me uniera a otro ser, la voz plural, la voz que suma y es dos a la vez. Y creo que eso de alguna manera rompería esa dicotomía, ¿no? entre el cuerpo, o sea, el cuerpo y la palabra. Buscar un camino como de alguna manera en medio, lo que queda en medio, lo que está entre, es el doble, ¿no? Y es un poco, por eso también bueno, todo el tema del cuerpo, que son muchos cuerpos también, ¿no? Muchos cuerpos sentidos como propios, como ajenos, algo hay como brechas todo el tiempo, membranas, ¿no? Son como recurrencias ahí muy obsesivas. Sí, justamente iba a entrar ahora ya con el tema del doble, vale. Que es como sí, yo creo que es el gran tema de Tuscumbia, vamos, es lo que... Y fíjate que no... Como que lo has dejado un poco ahí como, yo creo, para recuperar ahora la conversación. Porque, no sé, de hecho es que yo anoche soñé que tenía un montón de dobles. Y te juro, era, no sé, porque estaba como ya pensando en qué me va a pasar hoy, pensando en tu libro. Soñaba que tenía muchos dobles y era horrible porque como que los odiaba mucho y a la vez los necesitaba. Y un poco como creo que... O sea, bueno, como que al principio, cuando empecé a leer tu libro, tenía una sensación de la sensación de lo que se dobla, de la doblez, del plegado y de la maquinaria que multiplica. Y también está, aparte de eso, que es puramente lingüístico, está el imaginario, están los hermanos, los siameses, está la que está dentro del tubo, la que está fuera del tubo con la caja, y luego está la caja del lenguaje. Bueno, también la idea de objetos vivos también es algo que después quería comentar, pero más allá. Entonces, la sensación que da al leer el libro es que las palabras y el lenguaje está doblándose y de algún modo te vigila. Como que, ¿no? Tienes estas preguntas como ¿quién somos si te miramos? ¿Quién somos si te miramos? ¿Hablas? Sí, claro, entonces todo habla aquí, los objetos también hablan, pero no sabemos qué quieren decir. Pueden querer decir muchas cosas a su manera. Entonces, de pronto como que encuentro algunas claves, ¿no? Dices tú en el libro: guardo todos los hallazgos en cajitas, los guardo y los olvido. Estoy borrando el mundo. ¿Quién concede orden? ¿Quién organiza? ¿Quién introduce objetos en cajitas? ¿Quién da sentido y olvida? Y más adelante: es cierto que también decidió guardar los objetos de dos en dos, porque pensó que el desorden amortiguaría los sonidos. Entonces, como en Tuscumbia todo se organiza de dos en dos. Y entonces yo me preguntaba, bueno, esto como, porque está la idea como el imaginario de las dos cosas, del uno y el dos. ¿Cómo dos cosas pueden estar desordenadas? Si son solo dos cosas, en principio no. Pero no, porque en Tuscumbia todo lo que es doble esconde el secreto de su propio desdoblamiento. Es decir, que se deshace lo dual mediante la doblez. Y eso lleva a un ejercicio de generación. Una cajita de dos hallazgos suena más bien como un palito de lluvia, donde todo se mueve y todo prolifera, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto esta idea de lo doble abarca tu libro desde el imaginario siamés hasta el redoblamiento de las historias, que también sucede? Esto es una cosa muy curiosa que me interesa mucho, porque sucede que a veces en Tuscumbia aparece una historia, se cuenta una historia, ¿no? Después se cuenta otra historia que es parecida pero diferente. Después la historia del principio
empieza a balbucear, se deshace. Un poco como que aparecen los huecos, aparecen las distancias, aparece un poco quizás como lo más lírico en esa especie como de ausencias que se van borrando. Y en todo este redoblarse, y en toda esta idea de repetición, de volver a lo mismo, no dejan de aparecer cosas que todo el rato son diferentes. Entonces, bueno, para mí esta es la máquina tuscumbia. Repetir y diferenciar, repetir y diferenciar. Claro, sí, bueno, sí, estoy de acuerdo porque, bueno, al final son las obsesiones de cada uno y esa es mi obsesión. Y yo creo que ahí hay como dos cosas que, no sé, que para mí han sido y son importantes. La primera, con lo último que has dicho, claro, la palabra que viene es un poco de Derrida, ¿no? O sea, la idea de ir desdoblando o cómo los referentes se van en sí mismos desdoblando para al final construir una especie como de cadena de cosa que lleva a otra cosa, otra cosa, otra cosa, y al final todo eso son como fantasmas o huellas de huellas de huellas y no hay ningún origen ya, ¿no? de todo eso, y está bien que no lo haya. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que todo, o sea, todo, claro, yo de Derrida he leído de manera un poco aleatoria y he hecho obviamente también un poco el análisis y la interpretación que me ha dado la gana, supongo como todo el mundo que ha leído a Derrida, claro. Y ya está, y me he quedado muy a gusto. Y entonces, ¿yo cómo lo entiendo? Pues yo lo entiendo que de algún modo el hecho de esos desdoblamientos impiden la repetición, impiden que algo realmente se repita exactamente como antes ha sucedido, o sea, la repetición es imposible, y en esa diferencia que acontece cada vez que se repite algo, creo que ahí es lo interesante, ahí es donde se puede decir algo. ¿Qué? ¿De qué manera? ¿Cómo nos llega? Ni idea. Pero para mí lo interesante es, en ese pequeño desplazamiento, ver como un punto de libertad, no sé muy bien a qué nivel de libertad, pero ahí para mí pasa algo cuando se cuenta una cosa de otra manera, porque además tiene que ver con cómo cada uno de nosotros vemos las cosas y nos las contamos. Tú te cuentas las cosas de una manera, yo de otra, luego nos contamos y hacemos ver que tenemos un supuesto consenso, y si no, estaríamos locas o nos llamarían locas. Entonces, para sobrevivir al final a esas maneras de captar el mundo tan distintas, ¿no? Nos educan para que todo lo que se salga de la norma no suceda, o sea, todos los desdoblamientos al niño se le van cortando. Y a mí lo que me parece es que precisamente en esos desdoblamientos es donde hay ese punto de libertad, que por eso también tiene, no sé, ¿no? Como el primer personaje del primer texto no es una mujer que está ahí como, no se sabe si está medio loca o qué le pasa, porque el anzuelo, ¿no? Sí, el del anzuelo, porque claro, la locura en realidad da un espacio, la locura, cuidado, también hay que saber, bueno, no hay que saber, a mí me parece que muchas veces también la locura cuando está en literatura es muy ideal, pero luego si tú estás loco lo pasas muy mal en la vida, ¿no? Y eso también, o sea, es importante como idealizarla muy a medias, porque nuestra sociedad no está hecha para estar locos. O sea, no, olvídate, te van a meter en un manicomio y ¿no? Artaud tiene cartas estupendas a los directores de manicomios, donde precisamente explica que si la libertad de expresión existe, esos delirios forman parte también de una libertad mental. Y que por qué se tienen que censurar, ¿no? O sea, ¿por qué se censura una manera de ver el mundo? ¿Por qué se censura una conciencia y no se censura otra? Bueno, por el poder, ¿no? El poder es muy útil que todos pensemos igual y que nadie se escape a eso. Bueno, todo esto nos envía un montón, ¿eh? Todo esto sí, hemos ido, pero es que... Bueno, Derrida y luego sí, ya me acuerdo. Luego también hay un director tailandés que a mí me encanta, que se llama... Bueno, no sé cómo se pronuncia en tailandés, pero como se escribe así a la occidental, sería algo así como Apichatpong Welassetakul. Y él hace pelis en las que el film empieza y como a la mitad del metraje se corta y vuelven a hacer la historia con cambios. Entonces, bueno, la interpretación que yo hice de eso también me lo llevé un poco a mi terreno, porque luego leí entrevistas de Apichatpong Welassetakul y él decía otra cosa y
no sabes nada de tus pelis. Pero para mí es un poco como ese desdoblamiento que al final lo que hace es cuestionar la realidad. Cuestionar la idea de verdad. Claro, cuestionar la... Exacto. Y en ese margen es donde yo creo que hay algo que igual se puede llamar, no sé si libertad o yo qué sé de qué manera, pero algo donde moverte, algo donde puedes estar ahí, ¿sabes? Haciendo ruidito. Sí, justamente he pensado también mucho leyendo tu libro, en la idea de libertad que obviamente se genera a partir de este tejido textual, mientras que a la vez también hay como una fuerte sensación imaginaria de encierro, de cercamiento, porque en todos los textos hay una cosa muy de... O sea, los límites están muy dibujados en ese imaginario. Está la caja, está la habitación, está la cueva, está el tubo, el túnel, o sea, todos son imaginarios muy, muy cercados. Yo creo que ahí vuelves a hacer otra vez el ejercicio de lo doble, ¿no? De forzar como un cercado para extremar como dispositivos de libertad o de liberación o de fuga, porque también creo que esa es una idea, la idea del escape, la idea de la fuga, que aparece y reaparece todo el rato también en tu texto. Y hablando también de Derrida, bueno, siguiendo, tú lo has citado, yo iba a hablar de ello de todos modos, pero ya que lo citas tú, bueno, me parecía muy, muy interesante o muy importante, porque como tiene una presencia bastante intensa en el libro, pero como que difiere en algunos momentos y en otros, es esa idea de decisión que te decía antes, sobre todo entre los poemas de la habitación y los hallazgos y el arco iris. Empieza a aparecer esa idea, planeando, pestañeando, casi alzándose como una sombra de preocupación, ¿no? Dices al principio, ¿no? Nos damos esa explicación, decidimos contarlo así y dormir. Vale, es solo el sonido de una campanita, el sonido de una campanita que se repite cada día, cada noche, invisible, pero más adelante dices, abrieron la puerta del granero y la comida del día anterior estaba intacta. Dejaron la nueva bandeja y cerraron. Al día siguiente sucedió exactamente lo mismo. Y así volvió a suceder durante 4 días más. Después nadie se atrevió a entrar. Decidieron que había muerto. Decidieron que había muerto. Decidieron. Era una interpretación de las pistas. Ella no sabe si él dice lo que de verdad no escucha o si es una verdad inventada para dar una explicación como antes las persianas. Y en cambio la no comprensión, o sea, por un lado como la decisión como... O sea, para comprender, para aplicar un sentido, interpretar la realidad, hace falta tomar una decisión por encima de las otras, que solo es una decisión aleatoria, pero es una decisión brutal. Porque en un momento dado puedes decidir que la niña que está detrás...
Hermina está muerta. Tengo 18 años. En Estocolmo la temperatura media anual dicen es de 6 grados positivos. Es un dato que hemos conocido hace muy poco, pero no entiendo para qué nos sirve. Estocolmo es una palabra compuesta. Nos lo enseñan en la escuela. Stockesapilarholm es una de las antiguas islas de la ciudad. Stadsholmen es una isla a la que nunca he ido, pero la he visto 248 mañanas de julio. Está anotado en mi diario. Despierto y abro la ventana. Está delante de mí, crece sobre el lago Valaren. Veraneamos en el lago, frente a mí. Stadsholmen, la isla sobre la que apilaron infinitos troncos de cedro para defender la orilla de barcos enemigos. Fortificaron esta redondita de tierra con troncos muertos, talados, por miedo. Por eso Estocolmo se llama así. Por eso lo aprendemos. Primero, intentaré comprender las flores de la tierra. Haré de las flores del mundo mi punto de partida. Eso fue exactamente lo que pensé cuando regresaba de la escuela y Hermina me enseñó una maceta que ella misma había amasado con barro y había cocido. Luego había introducido tierra y semillas de lenteja y las había cuidado hasta florecer. Observé los zarcillos. Al final de las ramitas crecían zarcillos. Recordé sin querer el pelo de Brete. Recordé sin querer la boca de la mariposa. Me la enseñó mamá. Pensé que los troncos que apilaron en la orilla de Stadsholmen eran espirales de madera. Nadie vive para desmentirlo. Los troncos eran de un árbol que ya no existe. Esos troncos eran espirales de madera. Los apilaron para proteger la isla hasta que crecieron tanto que se combaron, se sumergían en el agua del lago como cañas de pescar y poco a poco la madera se hacía de agua hasta que las espirales son ahora las ondas del agua del lago. Fue así. Aunque no lo aprendemos en la escuela. Mi corazón es una libélula sobre sí misma. Las astillas se estiran, se pliegan y repliegan como zarcillos bailarines, como zarcillos. Las espirales de mi cabeza son primero duras, como tronquitos rotos. Siento que me desgarran la carne interior, baja mi cabeza de astillas y me abraza. Primero me agrieta, después, más tarde, las espirales se ablandan. Son ahora como de barro o pintura desparramada. Chorros de pintura en espiral vuelan por mi cuerpo, descienden mi cabeza descompuesta en colores, espirales comiéndose mi cuerpo. Siento placer. Siento ausencia de placer. Cuando despierto veo frente a mí un lienzo recién pintado, es enorme. Ana dice que lo he pintado, yo no recuerdo nada, salvo las espirales de colores y mi cabeza rota. Me duele la cabeza, me acuesto y apago la luz. Estoy así un día entero sin comer. La luz apagada me alivia. A la mañana siguiente me levanto, como un poco de pan, queso, ha pasado poco tiempo y me vuelvo a desmayar y otra vez otro cuadro. Cuando despierto hay 26 cuadros pintados así. Dice Ana que dije por boca de Amaliel que se llamarían Caos Primigenio, así se llaman. Claro. Tengo 44 años. Tengo miedo.
Intentaré comprender las flores de la tierra, haré de las flores del mundo mi punto de partida con igual cuidado. Estudiaré luego lo que las aguas del mundo conservan, después será el éter azul con todas sus variadas especies animales. Mi corazón es una libélula. Hoy he hablado contigo, Hermina. Sé que esos zarcillos solo los puedes haber dibujado tú, no yo. Mi mano ha sido la tuya. Dibujaste con mi mano los zarcillos de la planta de lenteja, aquella que cuidaste cuando éramos niñas. No entiendo nada, Hermina. A veces siento una fuerza inmensa que baja del cielo y cae sobre mi cabeza. Es imposible soportar la presión. Mi cabeza se incrusta en el cuello, luego entre los hombros, luego baja por el estómago hasta llegar a la cintura y desciende por una de mis piernas. Cuando llega al suelo, me desmayo. Más tarde me despierto y la cabeza vuelve a estar arriba. Me duele mucho, pero está encima del cuello otra vez, no sé cómo vuelve. No sé por qué me pasa esto. He intentado darle muchas explicaciones. Creo que hoy he encontrado una. Tú me has ayudado. Ana dice, Ana no tiene ninguna duda. Amaliel ha hablado conmigo a través de la pintura. Ana dice que esa es mi función aquí. Hace mucho tiempo que no hablo con Hermina. Ya no viene. Cuando nos encerramos en la habitación, Hermina quizá ya ha muerto 2 veces. Cuando murió hace 26 años y ahora. No sé qué creer. Cada vez me desmayo con más frecuencia. Siento como mi cabeza desciende por el interior de mi cuerpo. Siento cómo se convierte primero en un disco brillante, quema. Luego se rompe y mi cabeza astillada baja girando